Bienvenidos a La Carrera Diaria. Muy contento de que estén aquí el día de hoy. Estamos continuando nuestro estudio aquí en el libro de 2 Timoteo, aquí caminando esa carta que le escribió Pablo a Timoteo desde la prisión en Roma. Y estamos aquí recordando mientras leemos esta carta las instrucciones finales. Una carta urgente, no urgente en el sentido de que hay algo que hacer rápidamente, sino urgente en el sentido que Pablo no sabe si va a poder hablar con Timoteo también o otra vez. Así que es la instrucción final, las últimas palabras famosas. Obviamente hay esperanza mientras llegamos a esta carta. Invitará a Timoteo a que venga a verlo otra vez, pero en caso de que no lo haga, él quiere escribirlo todo en papel aquí. Y mientras es escrito, inspirado por el Espíritu Santo, mientras Pablo lo da instrucción, también es ver hacia el futuro. Y no nomás es para Timoteo, sino que también para a quien va Timoteo a dar instrucción y ellos a quien le darán instrucción. Y es para todos nosotros el día de hoy también, porque todos regresamos a esos 11 apóstoles originales que en el día de Pentecostés predicaban, la gente creían y la gente le decían a esa gente y ellos decían a esa gente, y aquí estamos en Arizona 2000 años después, que es algo increíble de qué pensar. Pero bueno, leeremos el pasaje aquí el día de hoy. Mientras estaba leyendo esto, había una lista de cosas que estar al tanto o advertir. Es un pasaje de advertencia y utiliza la frase, y creo que la hablamos muchas veces, y quiero tomar un momento para declarar qué es lo que dice. Dice: pero entiende esto, que en los últimos días habrá tiempos de dificultades. La frase que quiero hablar aquí es los últimos días. En los últimos días habrá momentos de dificultades. Una de las preguntas, porque esta frase es utilizada durante todo el Testamento, que todo el mundo pregunta o quiere preguntar, que es una pregunta obvia, es una pregunta muy buena que preguntar. ¿Estamos en los últimos días? Y la respuesta a eso es algo muy sencillo. Sí estamos en los últimos días, y no ocupamos muchos diferentes pasajes para desempacarlo. No tenemos que hablar sobre Apocalipsis y sobre lo que está pasando en el Medio Oeste. Sé que lo que está sucediendo ahorita en Israel y en Palestine son señales de que estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días, es la pregunta, los últimos días. Y sí lo estamos, pero no porque los eventos que están sucediendo en Israel, sino por lo que la iglesia temprana se refería al decir los últimos días, que es los días de Pentecostés. Vamos a leer aquí de Hechos capítulo 2, que dice: los creyentes, el Espíritu Santo viene sobre los creyentes, ellos vienen a predicar, y la gente dice: ¿cómo es que hablan en tantos idiomas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quiénes son esa gente ordinaria predicando con autoridad? Y Pedro se para y dice: porque esas personas no están borrachas como tú supones, solamente es la 3:a hora del día, pero esto es lo que es dicho por el profeta Joel. Y en los últimos días será Dios que declara que yo hablaré todo mi espíritu en toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, y los hombres jóvenes verán visiones, y los viejos tendrán sueños. Que los últimos días toman a cabo con la llegada del Espíritu Santo. Es la iglesia. Los últimos días son de Pentecostés hasta el día de hoy, hasta cuando Cristo regrese. Y estamos viviendo en este tiempo, y hemos estado viviendo, todos los seguidores de Cristo, todos los cristianos han estado viviendo en esos tiempos de los últimos días. ¿Y por qué lo llamamos así? Es porque no sabemos cuándo Cristo vaya a regresar, no sabemos cuándo Él venga de vuelta. La iglesia en verdad pensó que iba a regresar algunas semanas, y vivía en su vida así como si Jesús hubiera regresado rápidamente. Nadie sabe el lugar ni el momento, así que vivimos con urgencia de 100 AD hasta el 2023. Y si Cristo no regresa pronto, hasta el futuro también de la siguiente generación, porque vivimos con ese sentido de urgencia. Estamos en los últimos días, pero no estamos solos. Están marcados estos días con el Espíritu Santo sobre nosotros. Así que eso dice mucho de esta obra, de entender bien con nuestras mentes qué es lo que dice la Escritura cuando se refiere a los últimos días, se refiere a estos días. Y después dice: pues habrá tiempo de dificultades. Como Jesús dice, en este mundo tendrán dificultades, porque las personas serán amantes de sí mismos, de dinero, orgullosos, arrogantes, abusivos, desobedientes a sus padres, sin corazón, sin control propio,
amantes de placer, sino amantes de Dios. Y negando el poder de Dios. Aléjense de tal personas. Así que en esto hay mucho amor que no cabe, de dinero, de sí mismo, amantes de placer, sino amantes de Dios. Y dice, aléjense de tal personas. ¿Qué es lo que significa? Pensé que teníamos que acercarnos a las personas. Pensé que Jesús pasaba mucho tiempo con prostitutas y coleccionistas de taxis. Y ahora Pablo dice, aléjense de esas personas. ¿Qué significa? Habla de estas personas quienes reclaman ser cristianos, quienes están en la iglesia y no se están arrepintiendo de estas cosas. Gente que causa división, que causa enseñanza falsa, quienes son un cáncer en el cuerpo. El capítulo previo habla sobre enseñarle a esas personas y guiándolos y orando por su arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento y no hay un querer de cambiar, y no el ser perfecto, no alguien de que diga, oh, voy a hacer un cambio aquí y después se equivocan una vez más. Y no hablamos de ese tipo de personas, sino que gente que no se arrepiente, gente que dice, ok, yo no voy a cambiar, o peor, que dice, esto no es un pecado, yo no creo que estoy equivocado. A ese punto tienes que crear distancia. No puedes permitir que eso infecte y afecte el resto del cuerpo. Tienes que evitar ciertas personas. Aún oramos por ellos y deseamos que Dios haga algo en sus corazones, pero no podemos hacer que sus desobediencias, sus pensamientos, su pecaminosa haga que otros se alejen de la iglesia de Dios. Así como Timoteo es el obrero aquí, tiene que proteger a las ovejas. Y ahora, eso no solamente por los que están adentro, sino los que están afuera. Ya sabes, de los que no tienen relaciones con Dios, sabes bien que ellos no actúan como cristianos. Pero las personas que han elegido comenzar una relación con Dios, esperamos transformación y submisión a Jesús y el deseo de seguir a Dios. Una vez más, no perfectos, pero un deseo de que cuando nos caigamos y nos equivoquemos, cuando somos afrontados, que nos arrepentimientemos, que volteemos hacia Dios y que hagamos por dónde cambiar para poder movernos hacia adelante. Y continúa y dice, porque entre ellos hay los que se meten en hogares y agarran a mujeres débiles por diferentes pasiones y nunca poder llegar a la sabiduría de la verdad. Pero así como ellos eran apuestos a Moisés, los hombres eran corrupción en las mentes, pero no se acercarán mucho porque así como eran esos dos hombres. Ahora, ¿quiénes eran esos hombres? Jones y Hambre y a Moisés eran mágicos del faraón de Egipto, quien opuso a Moisés y a sus milagros, así como cuando su palo se convirtió en una víbora de un lugar mal. Decían, no era de un lugar de honra de Dios, sino que algo demónico. Y dices, yo no me acuerdo de esos hombres en Éxodo, porque no están en Éxodo, son nombres extrabíblicos. Aunque no sean los nombres exactos, o mientras contaban esas historias les pusieron esos nombres durante los judíos durante ese tiempo. Esa es la referencia que les han asignado, es de quienes están hablando. Pero una vez más, son personas que estaban al lado de la maldad, tratando de batallar con lo que Dios estaba haciendo, tomando lo que Moisés estaba haciendo en nombre de Dios y cambiándolo en el nombre de una fuerza mala. Así que tenemos que estar al tanto de eso, porque creas distancia entre ellos, y eso es lo que es la advertencia el día de hoy. Una vez más, estamos llegando a aquí Pablo le da a Timoteo su consejo y le dice, recuerda, estamos en los últimos días. Esta urgencia de que estamos en esos últimos días que está Timoteo, porque los últimos días es el Espíritu Santo, su Pentecostés, y tenemos que proteger a las ovejas. Estamos predicando y enseñando, pero tenemos que proteger también los que están aquí de adentro y asegurar de que estamos deteniendo de quien Dios nos dice que seamos. ¿Y cómo lo haces sin ser una persona que juzga? ¿Cómo lo haces sin ser legalistic, con gracia y verdad? El deseo siempre es arrepentimiento. El deseo siempre es voltear sus vidas. Siempre hay una oportunidad para la restauración, pero si esa restauración no está siendo aceptada,
tienes que protegerte porque protegemos a las ovejas. Y continuará un poco después con más instrucción, pero llegaré a eso el día de mañana. Ok, tomaremos pausa aquí y comenzaremos con una palabra de oración. Y como siempre, recuerden, si Dios ha hablado con ustedes algo que es animante, algo que aprendieron, compártenla con alguien más. Tengan una conversación, a lo mejor es una amistad o un compañero de trabajo. Mientras compartimos la palabra de Dios, hay que compartirla con otras personas, no solamente para solidificarlo en nuestra mente, en nuestros corazones. Es algo pero cuando se lo enseñas a alguien más, como que te ayuda a aprenderlo más en la vida, y Dios también multiplica el efecto. Ayer en nuestro grupo pequeño estábamos leyendo, pero Dios también le enseñó a otras personas a nuestro grupo sobre ello, pero no solamente aprendimos sobre mi lectura, sino también Dios habló conmigo por medio de los otros miembros del grupo pequeño. Así que sea una persona quien comparte la palabra de Dios en el camino. Oremos. Dios Padre Celestial, te agradecemos tanto por el día de hoy. Y Dios, reconocemos de que estamos en los últimos días, y esos últimos días nos han durado bastante tiempo, Señor. Pero Dios, ayúdanos entre medio de eso para retener nuestra urgencia. Nos has dado el Espíritu Santo y todo lo que necesitamos para las dificultades de la vida, para crecer en nuestra relación contigo, de no solo sobrevivir, sino que para alcanzar a las personas con el Evangelio, a hacer tu trabajo. Y Dios, danos la urgencia de que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Pueden ser años y décadas, pueden ser momentos, pero Dios, ayúdanos a vivir en luz del hecho de que tú nos has dado un mandado, nos has dado un llamado. Hay cosas que nos has pedido que hagamos, y eso comienza el día de hoy con la gente con la cual nos has puesto en contacto, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo. Danos ánimo, ayuda nuestras actitudes y nuestras conductas, nuestras acciones que reflejen a ti. Y mientras nuestras bocas estén hablando, que nuestras acciones estén declarándote a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hey, espero que todos tengan un buen resto del día, y espero verlos en 24 horas más en la siguiente carrera diaria. Los amo. Adiós.